Ahora sí, estamos comenzando a grabar y como les comentaba la profesora, ¿verdad? Permítame compartir, estamos comenzando, estamos terminando ya este módulo, fue un poquito más cortito de doctrina de Dios, pero fue mucha información la que tenemos que asimilar, aunque no fue tan larguito como los anteriores. Vamos a comenzar un nuevo módulo la próxima semana, que sabemos que también va a ser de bendición. Estamos aprendiendo, vamos a aprender hoy y es importante que pongamos mucha atención porque vamos a aprender acerca de la Trinidad de Dios. Y el próximo módulo que vamos a aprender, que es el hombre espiritual, vamos a aprender que nosotros también tenemos este ser tripartita en cada uno de nosotros. Así que yo espero que sea de bendición esta clase y los dejo con la profesora. Sí, amén. Gloria a Dios. Pues sí, vamos a aprender más, mucho más. Cada día que vayamos avanzando, vamos a ir aprendiendo mucho más de Dios y de nosotros. Vamos a ver más adelante por qué somos también tripartitos. Y bueno, comenzamos con esta enseñanza de la doctrina de la Trinidad. Que Dios nos guíe y nos dirija. Vamos a iniciar. ¿Cuál es la doctrina de la Trinidad? La doctrina de la Trinidad significa que el eterno Dios es tres personas en una, como tal lo estábamos viendo. El concepto de la Trinidad no está haciendo referencia a que hay tres dioses, sino uno solo, ¿verdad? Dios Padre, el Salvador, Jesucristo y el Espíritu Santo. Y todos unidos tienen un solo propósito, que es que todos seamos salvados, ¿sí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han planeado y han determinado un plan glorioso para salvar a toda la humanidad. El Padre dice que nos amó tanto que envió a su único Hijo para que todo aquel que creyera en Él no se perdiera, mas tuviera vida eterna. El Hijo nos amó tanto que entregó su vida por nosotros y murió en esa cruz del Calvario, teniendo una resurrección victoriosa a donde venció a todos los ejércitos de las tinieblas y nos libró de la muerte. Y el Espíritu Santo que hoy mora y permanece en nosotros nos está revelando todo lo del Padre, todo lo del Hijo, y el plan del Espíritu Santo dice que Él vino a convencernos de pecado, justicia y juicio, y poner en nosotros el querer como el hacer para arrepentirnos y alcanzar la salvación y la vida eterna. Así que todos trabajan, los tres trabajan para que nosotros seamos salvados. Solamente es para eso. Esa es la unidad del Padre, estar en un mismo sentir, y nosotros ya unidos a Él también, como dijimos, vamos a ser un ejército que también vamos a ir, ya salvos nosotros, a ir a compartir la palabra a otros y ir también como instrumentos, como embajadores de la reconciliación, a ir a reconciliar a otros. Vean el maravilloso, la maravillosa unidad que tenemos. Continuamos. ¿Qué significa la palabra Trinidad de acuerdo a la Biblia? Dice que es un conjunto de tres personas divididas en una sola y única persona. La palabra Trinidad, si ustedes buscan, no la vamos a encontrar en la Biblia, pero la doctrina de la Trinidad se hace evidente en lo que nuestro Señor Jesucristo habla siempre en la palabra de Dios. Y bueno, aquí puse dos ejemplos. Cuando Él estaba todavía con los discípulos, ahí en Juan 14:26 les dijo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les va a enseñar todas las cosas. Ahí estamos viendo a tres personas: el Consolador, el Padre que envía, y en el nombre de Cristo Jesús le envía, ¿verdad? También estamos viendo en Lucas 1:35, cuando
se supone que está hablando de que vendría un hijo amado, el Hijo de Dios, dice, respondiendo el ángel le dijo a María, el Espíritu vendrá sobre ti, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y luego dice, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Son tres. Siempre vamos a ver ahí los tres, aunque no esté la palabra Trinidad, pero ahí están los tres. Y cada que nosotros leamos la palabra, vamos a encontrar que siempre están los tres ahí. Continuamos. ¿Qué significa? A ver, existen dos realidades juntas que justifican el título del Dios Trino. Primero, porque es uno. Y segundo, porque Dios se manifiesta en tres personas. Esas dos realidades juntas te van a justificar de que Él es Dios triuno o trino, que Él es la Trinidad. Nunca nos van a decir, hay tres y son tres. No, es uno, pero en tres personas. Y hay un debate tremendo con la Trinidad, no tienen ni idea. Muchos no creen en la Trinidad, pero bendito sea Dios, que nosotros estamos aprendiendo y tenemos pruebas porque ahí está escrito. No estamos hablando sin bases. Y vamos a ver por qué Dios es uno. Si hay algo claro en estas dos declaraciones es que hay solamente un Dios, no tres dioses, ni muchos dioses, sino un solo Dios. Y la teoría de la pluralidad de Dios pertenece a la idolatría. ¿Por qué? Porque acuérdense que nos han enseñado que hay muchos dioses. Si vemos diferentes religiones, miles de dioses. Y nosotros siempre nos ha enseñado el Padre por medio de su palabra que solamente hay uno, un solo Dios, en tres personas, pero no más. No hay más dioses. Así que la doctrina de la Trinidad se tuerce cuando comienza la idea de que hay muchos dioses. Así que no podemos permitir que nos digan que son diferentes, o sea, son duales, porque no, es uno en tres personas, porque Dios es uno. Continuamos. Marcos 12:29 dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso se lo reveló al pueblo de Israel. El Señor nuestro Dios uno es. Por eso luego tuvieron tanta complicación cuando hablaba Jesús de que él era el Hijo. Decía, está blasfemando. Solamente hay uno. Pero porque todavía no se manifestaba el Espíritu Santo ni el Hijo. Aunque sí se manifestaba el Espíritu de Jehová, ¿se acuerdan? Con los profetas del Antiguo Testamento. Pero no podían ver las tres divinidades, no las entendían. Por eso dijeron que Cristo estaba blasfemando al decir que era hijo de Dios. Continuamos. Ahora, el segundo punto es Dios se manifiesta en tres personas. Bueno, este único Dios se manifiesta en tres deidades distintas porque hay una Trinidad donde cada una de las que forman es Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y lo podemos ver cuando Cristo lo bautizó Juan,
En este bautismo de Jesús en el río Jordán, se nos presenta a Jesús cuando entra a las aguas y él está siendo bautizado, ¿verdad? Pero dice que el Espíritu Santo aparece en forma de paloma. Pero también se escucha la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y ahí encontramos a los tres. El Hijo bautizándose, el Espíritu Santo manifestándose y el Padre hablando. O sea, ¿cómo no podemos ver que están el Dios triuno ahí manifestado? Si ahí mismo pudimos ver estas revelaciones y la escuchaban, porque Juan la escuchó. Así que no hay la menor duda de que Dios es un Dios triuno. En Mateo 3, 16, 17 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sí? Está escrito, y ustedes al leerlo pueden ver que exactamente ahí estamos viendo tres personas. No hay la menor duda. Continuamos. La Biblia nos enseña que cada una de estas tres personas, como ya estudiamos, ¿verdad? Como les dije al principio, ya estudiamos cada uno. Estudiamos al Espíritu Santo, estudiamos al Hijo, estudiamos al Padre, y nosotros hemos aprendido de los tres, ¿verdad? Y este es el misterio, que definitivamente son misterios de Dios, pero nos lo reveló el Padre este misterio, de que Él era tres personas en una. Así que no tenemos la menor duda de que cuando ya en este tiempo se le fue revelado a los apóstoles, incluso cuando bajó el Espíritu Santo, le fue revelado que era Dios mismo en espíritu cuando descendió él, pero que también era Dios cuando estuvo ahí con ellos, físicamente Jesús. Y también era Dios, el Padre, porque Jesús hablaba del Padre. Entonces, los apóstoles y la iglesia comenzaron a conocer la Trinidad de Dios, el Dios triuno, que más adelante nosotros nos damos cuenta que en todo hay cosas que se manifiesta la Trinidad. Y una de ellas somos primeramente nosotros, ¿verdad? Porque nosotros somos triunos también. Tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Continuamos? Vamos a ver a cada uno. Dice, el Padre es Dios. Jesús reconoce que el Padre es Dios cuando Él dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Está reconociendo en este capítulo, mientras Él hablaba, que había un Padre, que había un Dios Padre. Pedro también dice que reconoció que Dios es el Padre, cuando en primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. El discípulo, el apóstol, Pedro conocía perfectamente la Trinidad, pero él había tenido relación directamente con el Hijo cuando estaba en la carne. Y después, cuando fueron bautizados, dio la manifestación y fueron llenos del Espíritu de Dios, ¿verdad? Pablo igualmente le da el mismo reconocimiento
diciendo en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cada una de estas declaraciones nos damos cuenta la distinción de el Dios verdadero, pero en la persona del Padre. Vamos a ver ahora al Hijo. En Isaías 9:6 dice que Isaías, 800 años antes del nacimiento de Jesús, él profetizó que vendría un niño, que tendríamos la oportunidad de conocer a ese Dios todopoderoso, pero que iba a venir en forma de un niño. Y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mostrando así, ¿verdad? Que es Dios mismo. Tomás también, el discípulo que no creía, porque decía hasta no ver, no creer, ¿verdad? Pero él reconoció a Jesús como Dios. Ahí en Juan 20, 28, 29 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea, Tomás lo vio al Hijo de Dios. Pablo también habla del reconocimiento de Jesús también como Dios. Allí él escribe en Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, están dándose cuenta y mostrando y dejaron escrito, reconociendo que ellos conocían al Padre, creían en el Padre y creían que el Hijo de Dios era también Dios mismo. ¿Y qué decir del Espíritu Santo? Vamos a verlo. Continuamos. El texto bíblico dice, Cristo reconoció al Espíritu Santo como uno de igual importancia a él mismo y al Padre, porque Cristo hablaba del Espíritu de Dios. Mateo 28:19 dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, Cristo mismo lo estaba mostrando. Él decía, son tres. Y cuando se bautizan en este nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No está hablando nada más en el nombre de Dios, en el nombre del Padre. No. Pero también dio a entender claramente que Dios y el Espíritu Santo son un mismo ser. En Hechos, cuando ya fueron bautizados, Hechos 5, 3, 4. Cuando se acuerdan que Zafira les miente, vende su propiedad y le da nada más lo que quisieron y le recrimina, le dice, ay, Dios mío, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No han mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, el Espíritu Santo es Dios. Está diciéndolo Pedro ahí, ¿verdad? Nosotros tenemos al Espíritu Santo morando y permaneciendo en nosotros, en nuestro ser. Ahora ya mora en nosotros el Espíritu Santo. ¿Pero quién es? Es Dios. Dios mora en nosotros. Dios mora en el Padre, Dios mora en el Hijo, Dios mora en el Espíritu Santo. No pueden estar separados. Es Dios. Así que por eso le dice, no has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Tengamos mucho cuidado
de no entender que el Dios triuno mora en nosotros también y que está en todo. Pablo también exhortó a los creyentes sobre qué era el cuerpo humano para Dios en Primera de Corintios 6, 19, 20. Dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Entonces vemos ahí que bendito sea el Señor. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, mora el Padre y el Hijo. Si el Espíritu Santo está en este templo que usa ahora Dios, este cuerpo corrupto, este cuerpo pecador, este cuerpo que nosotros decimos, ay, no, de veras que con el cuerpo, ¿qué no hacemos? Nos equivocamos, fallamos y todo, pero este cuerpo, cuando aceptas a Jesús como Señor y Salvador, inmediatamente el Señor lo toma y lo hace morada, templo, habitación, tabernáculo de Él. Y ahí está morando. Por eso cuando decimos mayor es el que está en mí que el que está en este mundo, estamos hablando de mayor es el Dios triuno que mora en mí que el que está en este mundo. Y ahí es donde debemos darnos cuenta el poder, la autoridad, la unción y el valor que tenemos dentro de nosotros, que es el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Jesús, que es el Espíritu de Jehová, porque ahora están morando en espíritu. Por eso dice que los que le adoran en espíritu y en verdad, porque ya no tiene un cuerpo, ¿verdad? Ya no lo tiene al morar y permanecer en nosotros. Él es espíritu, pero es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová y el Espíritu de Cristo, morando y permaneciendo en nosotros. Y ellos dan testimonio, estos hombres dan testimonio, en especial el mismo Señor Jesús da testimonio de que el Espíritu de Dios es Dios también. Amén. Así que no hay ninguna duda de que Dios es tres en uno, es Dios triuno. Pero hay tanto debate, tanta cosa que ha venido y han estado diciendo que no es cierto, que no es real. Miren, esta imagen es una imagen de los católicos. Así lo pintan, digamos, para representar a la Trinidad. Por supuesto que así no es, ¿verdad? Pero bueno, lo puso Maggie para que viéramos que son tres personas en una, porque por supuesto que él representa, el Espíritu Santo se representa por medio de una paloma y ya vimos todos los elementos en el tema de Espíritu Santo, pero sabemos que es una persona, ¿sí? Entonces, ahí debe de estar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son una persona. Y hay una batalla en cuanto al conocimiento de la Trinidad, que de verdad los teólogos no se ponen de acuerdo, pero nosotros simplemente con estudiar la palabra de Dios nos damos cuenta de que verdaderamente es Dios en tres personas. Dios, el eterno, todopoderoso, creador del universo. Tres personas en una. Y nosotros debemos de estar conscientes de que nosotros al orar, estamos orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y siempre la oración modelo vamos a ver que primero vamos a adorar al Padre, a exaltar al Padre. Después vamos a pedirle al Hijo nuestra petición en el nombre del Hijo y con la ayuda del Espíritu Santo. Y siempre van a estar ahí los tres. Así que si en el pasado fue un misterio la Trinidad, hoy no. Hoy el Señor nos ha revelado la Trinidad por medio del Evangelio. Allí en el Evangelio encontramos todo
lo que está escrito y cómo nos ha revelado el Señor, que Él es tres personas en una. Así que ya no es ningún misterio, ¿sí? Si acaso lo es, sería un misterio en el sentido bíblico, como dicen. ¿Por qué? Porque la palabra misterio se usa en las escrituras, pero no como algo inexplicable, sino más bien el misterio revelado por la palabra de Dios. Un misterio que tanto anhelaban que le revelaran en el Antiguo Testamento, y que gracias a Dios fue revelado en el Nuevo Testamento cuando se manifestó Dios en Cristo Jesús, y cuando el mismo Hijo dijo, me tengo que ir porque va a venir el otro Consolador. No los voy a dejar solos. O sea, jamás hubo un misterio, un secreto de que iba a venir el otro Consolador, el Espíritu Santo de Dios, que ahora está aquí con nosotros. Él mora y permanece. Él vino en el día del Pentecostés y hasta el día de hoy sigue con nosotros hasta que nos vayamos. Porque el día que el Espíritu Santo se vaya, nos vamos. La iglesia se va. Porque la iglesia no se puede quedar sin el Espíritu Santo. Así que no tengamos la menor duda de que el Espíritu Santo es Dios. Siempre. En Lucas 1, 26, 27, 31 y 35, vemos cómo cuando se manifiesta a María, podemos ver todo, como veíamos hace rato, de cómo estaba ahí los tres. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Vemos que se le aparece el ángel y el ángel le dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado. Bien, Listo. sí. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que bendito sea el Señor, porque si tenemos teólogos que nos dicen no existe la Trinidad, entonces todo esto que estamos leyendo y todo esto que estamos estudiando, ¿de dónde sale? Que el mismo ángel le explicó a María lo que iba a suceder y quiénes iban a estar con ella, quiénes iban a manifestarse. Y podemos ver que el ángel Gabriel le da el mensaje a María informándole que vendría con su poder estas tres deidades en una, que es Dios mismo, a llenar su vientre del ser santo que era Cristo, ¿verdad? El Hijo de Dios. Así que la Trinidad se manifiesta tan claro en estos versículos, de manera que por el hecho de que el hombre no comprenda la Trinidad, no quiere decir que es una doctrina falsa. Por eso es tan importante que nosotros estudiemos la palabra de Dios. Porque muchos, miren, yo buscando el tema y todo, muchos teólogos dicen, esa doctrina es falsa. No existe la Trinidad. Es más, ni siquiera está el nombre de la palabra Trinidad en la Biblia. Pues no está. No está esa palabra. Pero está la prueba de textos bíblicos en donde se manifiesta el Padre, donde se manifiesta el Hijo, donde se manifiesta el Espíritu Santo, y siempre, ya sea
uno, ya sea el otro, están haciendo lo mismo están haciendo en unidad. Y como decía, la principal unidad que hubo fue que muriera en esa cruz el Hijo de Dios y que el Padre estuviera ahí con él y que el Espíritu Santo lo fortaleciera para poder estar ahí con él, para que estuviera cumpliendo con el propósito glorioso de Dios. En todo momento y en todo lugar, el Dios triuno está ahí. En las oraciones que hacemos, ahí está el Dios triuno. En todo momento, en todo lugar, siempre está ahí el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo. Vamos a continuar. Esta enseñanza es pequeñita porque sí quiero hacerles algunas preguntas. ¿Continuamos? Así que la Trinidad ha sido revelada en la Escritura de forma que cualquier ser racional que sea sincero en su cercanía con Dios, pues no va a tener más remedio que reconocerla, ¿verdad? Porque si nosotros estudiamos cuidadosamente la palabra, nosotros ahí vamos a encontrar esta doctrina de la Trinidad. Así que hay tres personas en la deidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estas tres forman un solo Dios igual en sustancia, poder y gloria. Estas tres personas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, comparten la misma naturaleza o esencia, la misma personalidad, los mismos atributos, ya lo vimos en todo lo que hemos estudiado, y por tanto son uno, tres personas en uno, que tienen el mismo deseo, anhelo de salvar a la humanidad, ¿verdad? Son uno en esencia, en poder, en acción, en voluntad. Y nosotros siempre nos vamos a topar con personas que nos dicen que no existe la Trinidad. Pero miren, 2 Corintios 1, 21, 22, que dice Pablo: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. O sea, ¿quién nos confirma? Pues en la palabra, ¿quién nos confirma que somos hijos del Altísimo Cristo? ¿Quién nos ungió? Dios. Y también el Espíritu Santo nos ha sellado como hijos legítimos de Dios. Así que no hay ninguna duda de que nosotros somos hijos del Altísimo, comprados, pagados a precio de sangre, y porque nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos convence y nos pone en nuestro corazón el querer como el hacer, sabemos que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo están ahí hablándonos, revelándonos cuando leemos la palabra, contestándonos cuando estamos en oración, escuchándonos cuando nosotros estamos ahí clamando, llorando, suplicando, cuando estamos ahí: Padre, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, no sé cómo orar, ayúdame a orar. Y estamos hablando de los tres, pero al mismo tiempo sabemos que es solamente Dios, Dios mismo. Pero podemos y tenemos el privilegio de poder hablar y pedir a las tres personas en una. Así que si se dan cuenta, siempre estamos hablando del Dios triuno. No hay la menor duda de que Dios es tres personas en una. Y lo vimos, ¿verdad? Lo vimos en todas estas enseñanzas que tuvimos, como el Hijo tenía los mismos atributos,
como el Padre tenía los mismos atributos, como el Espíritu tenía los mismos atributos, atributos que no nos pueden dar a nosotros porque solamente le pertenecen a Dios. Señor nos ha dado dones, ministerios, nos ha capacitado de tal manera que tengamos toda la herramienta, las armas poderosas para vencer a las tinieblas. Tenemos el poder de la sangre del Cordero, su salvación. Tenemos el nombre que es sobre todo nombre, que es Jesucristo. Tenemos al Espíritu Santo. Tenemos la sangre del Cordero. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos las llaves del reino, que todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Tenemos la armadura espiritual de Dios para estarnos poniendo diario esta armadura, porque si vamos a estar nosotros todos los días teniendo las luchas y las pruebas, siempre nosotros vamos a tener que estar poniéndonos esa armadura espiritual. ¿Para qué? Para que podamos resistir los ataques del enemigo. Y más ahora en estos últimos días, ¿no? Ustedes están viendo cómo está la situación en Israel, entonces nosotros tenemos que estar poniéndonos en la brecha, orando, intercediendo por Israel, por Jerusalén, clamando en el nombre de Jesucristo, porque aunque ellos no han conocido todavía al Mesías, que es Jesucristo, ellos están esperando todavía al Mesías, pero nosotros sabemos que el Mesías ya vino. Entonces, orando para que el Señor les revele el Mesías, les revele al Mesías, para que ellos también puedan tener al Dios Padre, al Dios Hijo, y puedan tener al Espíritu Santo manifestándose, porque ahorita miren todas las cosas que están sucediendo, y de verdad que si nosotros no tuviéramos al Dios triuno, no sé qué sería de nosotros, no sé qué sería de nosotros, de verdad. Yo creo que cuando tú ya conoces al Espíritu Santo y te separas, Dios nos libre de separarnos de él, pero yo ya no podría vivir sin el Espíritu Santo. Ya no. Ya mi vida ya no tendría sentido sin el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que llenó el vacío de mi corazón. Llenó todos los vacíos que había en mi corazón, que no se podían llenar más que con Cristo. Ese es el vacío, los vacíos que había en nuestro corazón, que no se podían llenar con casas, con coches, con ropa, con marido, con esposa, con hijos. Nunca se llena el vacío de nuestro corazón con cosas materiales, físicas, sino se llenó con el Dios triuno. Y ahí es donde dejamos de sentir esa desolación, esa soledad que teníamos, y esa necesidad de me falta algo, te faltaba Dios, pero en sus tres esencias, ¿verdad? Nos faltaba Dios. Y ahora ya que tenemos a Dios, ya no queremos alejarnos de Él, ya no queremos que Él se separe de nosotros. Yo ahora que estuve enferma toda esta semana, ay no, hermanos, de veras, que el dolor es el dolor de cabeza, la presión alta, esa sensación de que tienes así como que tú no eres tú. Cuando estás enfermo se siente tan horrible, ¿verdad? Que yo no soy yo, me siento como bloqueada, como yo nada más le decía, Espíritu Santo, guárdame, guarda mi mente, por favor, porque el campo de batalla está en la mente, y yo tengo que cuidar mi mente, tengo que guardar mi mente. Y entonces pues como no podía bien leer la Biblia, lo que hacía era pues en audio, ¿verdad? Ponía la Biblia en audio, me ponía a escuchar la Biblia para que se llenara de la palabra de Dios mi mente, porque si dejamos que la mente divague, olvídense, hermanos. La mente es muy dada a divagar, y sobre todo cuando te sientes enfermo. Por ejemplo, me empecé a deshidratar, de casi fueron 4 días enferma del estómago. Me empecé a deshidratar, yo me sentía muy rara, muy mal, muy mal, muy mal.
Y créanme que de esas veces que dices, ay Dios santo, necesito que tomes control de mi mente, necesito que tomes control de mi ser integral y rogándole al Padre, pidiéndole toda ayuda en el nombre de Jesús y pidiéndole al Espíritu Santo que me ministrara mi alma, mi espíritu, porque pues mi cuerpo como que no reaccionaba, ¿verdad? Pero pues mi alma sí y mi espíritu sí, entonces a ministrarle y alimentar al alma, alimentar al espíritu y el cuerpo comienza a recuperarse, a recuperarse. Entonces bendito sea el Señor que nos dio la oportunidad y nos da la oportunidad de conocer este Dios triuno y de que nosotros ya estos 6 meses y medio hemos estudiado al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y con esta enseñanza terminamos, hermanos, estas series y la próxima semana vamos a comenzar con hombre espiritual para conocernos a nosotros mismos, para saber de qué estamos compuestos, qué hay en nuestra alma, qué hay en nuestro espíritu y qué hay o para qué se utiliza nuestro cuerpo, ¿verdad? Y aparte de ello, vamos a conocer por qué el Señor nos dice que nosotros cuando estamos, hay 2 tipos de hombre, ¿verdad? El hombre natural y el hombre espiritual. Vamos a poder estudiar eso a detalle. Cuando el hombre natural no tenía a Cristo, no tenía el Espíritu Santo, pues no podía tomar control de sus 5 sentidos, de sus emociones para no hacer mal, ¿verdad? Para no pecar. Sin embargo, cuando ya viene Cristo a nuestra vida, ya podemos ser hombres espirituales. Va a estar muy bonita la enseñanza, van a estar bonitas las clases, y así como hemos conocido del Dios triuno, vamos a conocernos a nosotros mismos, porque nosotros tampoco sabemos de qué estamos compuestos y qué hay en cada parte de nuestro ser, qué hay en el alma, qué hay en el espíritu, y por qué nosotros tenemos también ese ser tripartito, por qué somos tripartitos. Así que espero en Dios que continuemos y sigamos aprendiendo de la palabra de Dios y de conocernos para poder ponernos a cuentas con Dios. Yo creo que ya conociendo la razón por la cual actuamos de determinada manera por causa de nuestro ser tripartito, entonces vamos a poder tomar control también de cada área de nuestras vidas, sabiendo que en cada parte hay partes que el Señor tiene bajo su control y hay cosas que nosotros tenemos libre albedrío. Así que Dios me las bendiga. Terminamos esta enseñanza. Si alguna tiene alguna duda, alguna pregunta, ahorita las contestamos, pero déjenme